El delegado alienígena se paró ante el consejo. Su figura alta y esbelta proyectaba una sombra sobre los dignatarios reunidos. Su piel translúcida brillaba bajo las luces, una imagen familiar para la mayoría de los que habían asistido a sesiones anteriores del Consejo Galáctico, pero hoy su comportamiento mostraba una tensión inusual que hizo que incluso los representantes más firmes se fijaran. Muchos de ustedes, comenzó con una voz suave, pero con un toque inusual de Edge. Han oído rumores sobre la reciente intervención de la humanidad y escaramuzas locales. Quizás incluso se rieron de los informes como exageraciones. Encuentran sus acciones sorprendentes. Hizo una pausa, permitiendo que su mirada recorriera los diversos rostros que tenía ante sí, pero no los entienden. Ves a los humanos como ingeniosos, inventivos, curiosos e incluso divertidos, pero no sabes de qué son realmente capaces cuando se les presiona hasta el límite. Un murmullo de roce entre los miembros del consejo, que intercambiaban miradas que iban desde la indiferencia hasta la desdén. Los delegados entrecerraron los ojos pálidos. Poseen una capacidad. Para su resiliencia, una que se extiende mucho más allá de lo que podrías considerar lógico, pero su fuerza tiene otra cara, una que solo he visto atisbos cuando un humano alcanza lo que ellos llaman su límite. Se transforman, permitiendo que surja una fuerza tan rara como aterradora. El tono alienígena se redujo a casi un susurro, pero cortó la cámara como una cuchilla cuando los humanos enloquecen. Son una fuerza a la que ningún dios, ninguna entidad, desearía enfrentarse. Señaló una pantalla sobre el piso del consejo donde aparecían imágenes de batallas pasadas, registros granulados e incompletos de humanos en situaciones desesperadas. Su tecnología, aparentemente rudimentaria en comparación con el sofisticado armamento de otras razas, mostraba instancias en las que se habían mantenido firmes y lucharon con una ferocidad que desafiaba la comprensión, incluso con armas rotas y recursos menguantes. Algunos en la audiencia se pusieron rígidos al reconocer los rostros de aliados que habían sido derrotados o superados estratégicamente. A menudo, por fuerzas humanas mucho más pequeñas. Sobrevivió. Como ven aquí, el delegado continuó señalando una imagen fija de un puesto de avanzada humano destrozado en una luna lejana. A pesar de las adversidades, a pesar de haber perdido todo, sus naves, camaradas, suministros, lo que los impulsaba no era la lógica, ni la tecnología, sino algo mucho más primigenio. Por eso les advierto que se acerquen a ellos con respeto para comprender el peligro de avivar su ira. Las luces se atenuaron y la grabación cesó. La cámara del consejo quedó en silencio. Cada representante, sentado con inquietud, lidiando con lo que acababan de presenciar. El delegado no los miró mientras volvía a hablar, con la mirada fija en algún recuerdo lejano. Algunos lo llaman locura. Otros, resolución, pero nosotros. Dudó, casi reacio a continuar. Una vez cometimos el error de desafiarlos en un estado que llaman locura. Yo estuve allí. No fue una victoria para ellos ni una derrota. Para nosotros, fue una lección. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de significado. La noticia de la incursión alienígena llegó a la colonia humana. Horas después, el ataque había sido brutal y sin provocación. Civiles veloces se apresuraron a ponerse a salvo mientras los cielos se llenaban de naves de guerra alienígenas que sobrevolaban con una calma amenazante las ciudades que se encontraban bajo sus pies. Los ataques iniciales habían sido una demostración de fuerza, calculando y aniquilando con precisión la infraestructura defensiva en minutos. Los supervivientes observaron con horror cómo sus hogares y medios de vida quedaban reducidos a escombros humeantes. Los líderes de la colonia enviaron señales de socorro inmediatas a los sistemas aliados, pidiendo ayuda y esperando que los invasores cedieran, pero la esperanza fue fugaz. Los comandantes alienígenas ignoraron las súplicas desesperadas, interpretándolas como debilidad, que transmitieron a la población humana. La población era escalofriantemente indiferente, ofreciéndoles una opción: rendirse o enfrentarse a la aniquilación. Los alienígenas esperaban el miedo y la sumisión. Una retirada silenciosa de estos supuestos inferiores, pero la humanidad nunca había conocido la retirada, incluso mientras los civiles huían a refugios ocultos. Las fuerzas militares estacionadas en la colonia se reagrupaba, pequeña en número y mal equipada, en comparación con la armada invasora. Sin embargo, su determinación era inquebrantable. Transmitieron su propio mensaje a las fuerzas alienígenas, un último llamado a la paz, simple y directo. No hubo bravuconería ni amenazas, solo el último intento por evitar el derramamiento de sangre. La respuesta alienígena fue desdeñosa y burlona. Se rieron de la moderación humana, calificándola de cobardía en su arrogancia. No podían comprender la furia que estaban a punto de desatar entre los soldados y los ciudadanos. Hubo un cambio,
una comprensión colectiva de que la negociación había fracasado y estaban solos. Para muchos, era la primera vez que experimentaban la sensación de verdadera ira sin filtrar ante las profundidades de la crueldad que se abría ante ellos. Las familias se abrazaban fuertemente en oscuros búnkeres, susurraban palabras desafiantes en sus labios. Los soldados apretaron sus armas con fuerza, rostros con una determinación sombría. El aire estaba cargado de un juramento silencioso. Si esta iba a ser su última defensa, se asegurarían de que sus enemigos lo recordaran. Los comandantes alienígenas, observando desde lejos, descartaron la respuesta como insignificante. Un puñado de humanos mal armados no les preocupaba no ver el cambio, la calma antes de la tormenta, pero entre los humanos ya no había ninguna cuestión de supervivencia. El único pensamiento ahora era la represalia, una venganza que resonaría a través de las estrellas en las horas siguientes, mientras la oscuridad caía sobre la devastada colonia. La humanidad, resuelta y transformada en acción, el primer ataque fue una sorpresa, pillando a las fuerzas alienígenas desprevenidas sin previo aviso. Las fuerzas terrestres humanas lanzaron un contraataque inesperado. Implacables y precisos, los alienígenas, confiando en sensores avanzados y defensas automatizadas, se habían acostumbrado a leer movimientos predecibles, pero los humanos se habían adaptado, empleando tácticas que desafiaban la lógica convencional, sorteando puntos ciegos y explotando debilidades que los comandantes alienígenas ni siquiera habían considerado. Explosiones estallaron en el campo de batalla mientras los humanos lanzaban y se alzaban, mezclando sigilo con una fuerza abrumadora repentina. Las naves fueron impactadas desde ángulos inesperados, los sistemas de armas se descontrolaron y los pilotos desorientados atacaron con una ferocidad que dejó tambaleándose incluso a los soldados alienígenas más experimentados. Contra todo pronóstico, los soldados humanos parecían imparables, avanzando a pesar de las lesiones, el agotamiento e incluso las peores probabilidades. Las comunicaciones alienígenas zumbaban con órdenes frenéticas, intentos desesperados de organizarse contra el asalto implacable, pero ninguna orden ni estrategia parecía suficiente. Los humanos parecían operar con una voluntad inquebrantable, avanzando como si estuvieran impulsados por algo más profundo que la mera supervivencia. Oficiales alienígenas que alguna vez se rieron de la idea de la resiliencia humana se sintieron abrumados por el miedo al presenciar la tenaz intensidad humana. Los comandantes alienígenas intentaron reagruparse, enviando refuerzos y aumentando la potencia de fuego, pero los humanos enfrentaron cada escalada con renovada fuerza, encontrando maneras de interrumpir las fuerzas alienígenas. Desde dentro, sabotearon. Suministros de energía, paneles de control pirateados y armas improvisadas usadas con precisión letal. Sin importar cuántos contratiempos enfrentaran, los humanos parecían cada vez más decididos. Era como si su propia rabia los impulsara, dándoles una resistencia superior a cualquier cosa que los alienígenas hubieran encontrado. En un rincón del campo de batalla, un solitario soldado humano avanzó con una pierna rota, su rostro sombrío, pero concentrado en otra cosa. Un médico desafió el intenso fuego para poner a salvo a un camarada herido. Actos de sacrificio de inquebrantable valentía se desplegaron por todas partes, cada uno, provocando una nueva capa de miedo en las filas alienígenas. Algunos soldados alienígenas comenzaron a dudar de su determinación, vacilando al darse cuenta de la verdad de lo que el delegado alienígena les había advertido. Los humanos luchaban como seres poseídos, más allá del dolor, más allá del miedo. El ataque implacable continuó hora tras hora, con los humanos negándose a ceder. Por primera vez, los comandantes alienígenas comprendieron todo el peso de sus enemigos, la furia, la profunda resolución que no podía extinguirse. Las fuerzas alienígenas, que ya no sonreían con desdén, buscaron afanosamente formas de contener el avance humano, emitiendo órdenes de retirada en un intento desesperado por salvar a sus fuerzas restantes. Pero para los humanos no había retirada, ni rendición, solo la inquebrantable búsqueda de la victoria, sin importar el costo. La última nave de guerra alienígena se retiró, desapareciendo en la oscura extensión del espacio, dejando atrás un campo de batalla sembrado con los restos de una invasión fallida. Entre las ruinas, se encontraban los supervivientes humanos, cansados pero inquebrantables. Su victoria había tenido un alto precio, con pérdidas que pesaron sobre cada alma. Sin embargo, en ese solemne silencio no había duda de que habían defendido lo que importaba, contra lo que se habían enfrentado en todas las circunstancias, y emergieron victoriosos, demostrando que nadie podría jamás reclamar el espíritu de la humanidad, pues sus propios mensajes comenzaron a llegar desde lejanos rincones de la galaxia, líderes de alienígenas. Mundos antes indiferentes. Ahora ofrecieron palabras de respeto y cautelosa admiración. Algunos expresaron condolencias. Otros enviaron promesas de reparaciones.
Pero todos reconocieron lo que había sucedido aquí. La humanidad no era una mera civilización marginal, ni una especie insignificante para ser manipulada o aplastada. Eran una fuerza, una presencia resistente, tenaz e indomable que no podía ser sometida en el Consejo Galáctico. Las discusiones se tornaron sombrías. Los representantes reprodujeron grabaciones de la batalla, las transmisiones de mensajes humanos y las imágenes de la armada alienígena en desorden. Los miembros del Consejo, antes desdeñosos, no dijeron nada. El delegado alienígena que había dado la advertencia se sentó en silencio observando sus reacciones. Una silenciosa comprensión se apoderó de ellos. Una comprensión colectiva de la verdad. Habían ignorado al delegado. Finalmente, habló. Su voz suave pero conmovedora. A través de la cámara. Que esto sirva de lección. Comenzó a recorrer con la mirada la asamblea. Durante siglos hemos considerado a la humanidad como diferente. Quizás ingenuos, pero ellos nos ha demostrado que subestimar su voluntad fue un error que no podemos permitirnos repetir. Los demás delegados asintieron, algunos todavía en shock, otros con asombro. El potencial humano había sido al descubierto para que todos vieran los registros de la batalla, se preservarían y compartirían entre mundos. Como recordatorio del peligro de la provocación, surgió un nuevo respeto que impregnó cada rincón del Consejo. Un reconocimiento que alteraría para siempre su enfoque hacia los humanos. En la colonia humana, la vida comenzó a reconstruirse lentamente. Las familias se reunieron, los soldados regresaron a sus puestos y una sensación de paz regresó. Pero todos sabían que algo profundo había cambiado. La humanidad ya no era vista como un mero participante en la arena galáctica. Eran protectores de los suyos, un pueblo que luchaba no por la gloria, sino por la supervivencia, por los demás y mucho más allá. En mundos alienígenas, las historias de la victoria de la humanidad comenzaron a difundirse. Se convirtió en una historia de advertencia y respeto, una lección para todos los que pensaban en desafiar a los humanos. El mensaje era claro: cuando los humanos son empujados más allá de la razón, cuando se enfrentan a la oscuridad de la aniquilación, se vuelven imparables. Y para cualquiera que dude de esa verdad, la memoria colectiva de la galaxia les recordaría la ira que habían visto y el precio que pagaron.